Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Luis Gil Torres posee una interesante carrera en el baloncesto, que lo ha llevado a entrenar en la Liga ACB a equipos como Montaquit Fuenlabrada, UCAN Murcia y Tecnicota Zaragoza, amén de una extensa trayectoria de categorías y selecciones juveniles. También en países como Inglaterra, Venezuela y Japón, junto a su brillante etapa como ayudante de Sergio Scariolo en la selección española de baloncesto, con la que ganó el Campeonato Mundial de China 2019, fue medalla de plata en los Juegos de Tokio y obtuvo el Eurobasket el año pasado, y que dentro de pocos días estará disputando el Mundial de Baloncesto este año. Su última experiencia a nivel de clubes fue en el Shiga Lakes, equipo de la B-League nipona, y también estuvo como director técnico con los Guaros de Lara en Venezuela. Hoy charlamos con Luis, que hace poco dirigió a su país ante Islandia por los compromisos de Scariolo en Bolonia, sobre sus vivencias en diferentes campeonatos, las claves del éxito de la selección y las influencias para su estilo de juego. Bienvenido, Luis. ¿Cómo catalogas tus inicios en el baloncesto? Mis inicios fueron mezclando ser jugador de baloncesto con entrenador. Yo estaba en un colegio que se llama Maristas, en Madrid, y veía que a la vez que jugaba me gustaba muchísimo entrenar y decidí empezar para sacar también siempre algo de dinero para poder salir los fines de semana con los amigos, empezar a entrenar baloncesto, y vi que casi me gustaba más entrenar que jugar. Y ya con 19, 20 años entraba a un equipo sub-18 y con 25 decidí dejar totalmente de jugar y solamente dedicarme a entrenar porque era mi pasión y me gustaba muchísimo. ¿Cómo fue tu experiencia en la Liga de Japón? Mi experiencia en Japón la catalogo como única. Es una experiencia increíble a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal por conocer una cultura como la japonesa, en que es muy diferente tanto a la cultura europea como incluso a la cultura sudamericana, y es una cultura en la que el respeto, el trabajo, la seguridad, la familia, hay muchos conceptos que hacen que trabajes muy cómodo, que te sientas muy cómodo y que vivas muy seguro y muy a gusto. Y a nivel profesional yo creo que Japón se va a convertir entre las 3 mejores ligas del mundo porque tienen un nivel económico muy alto. Van a franquiciar la liga a partir del año 2025, en el que va a haber presupuesto mínimo de 12 millones de dólares, en el que hay pabellones de 8.000 personas, en el que es televisado todos los partidos, el merchandising, el ticketing es muy importante. Al final es un modelo NBA en cuanto a negocio, y deportivamente cada vez están yendo mejores jugadores extranjeros de nivel de Eurocup o incluso de Euroliga, y creo que va a ser una de las grandes ligas del mundo en los próximos años. Luis, ¿cómo se dio tu llegada a Venezuela? Mi llegada a Venezuela se dio cuando yo estaba entrenando en Inglaterra. Recibí la llamada del gerente de Bucaneros de La Guaira, que conocía bien el baloncesto español porque él también estaba encargado de la selección mayor. Alberto Díaz me llamó para proponerme ir a ese proyecto con un objetivo de ir creciendo año a año, y así nos lo planteamos. Y primer objetivo intentamos entrar en el playoff, segundo año conseguimos llegar a la semifinal, el tercer año jugamos la final y el cuarto de la Liga de las Américas. Yo creo que poco a poco fuimos dando los pasos para convertir a Bucaneros en una organización respetada dentro de la Liga de Venezuela. Mi experiencia fue increíble. A nivel personal he dejado muchos amigos, casi considero a Venezuela mi segundo país, y yo creo que además el nivel de baloncesto y de los jugadores de allí es muy alto, como ha demostrado ahora mismo, clasificado para el Mundial con Fernando Duro a la cabeza, y le deseo los mayores éxitos del mundo para la Liga Venezolana que se va a disputar la temporada que viene, y para la selección en el Mundial que se va a hacer en Filipinas. ¿Qué le dejó a nivel humano y deportivo su estancia en Venezuela? Para mí Venezuela, como he dicho, es como mi segunda casa, mi segundo país. La verdad que la acogida a nivel personal fue increíble, es de los años que más he disfrutado en mi vida a nivel personal y a nivel profesional. Tengo muchos amigos, la gente me acogió como si estuviera en casa, pude entablar unas grandes relaciones personales y también la suerte de poder trabajar en una organización como Bucaneros para poder crecer año a año. Y como te decía, conseguimos llevar el equipo de estar luchando por entrar en los playoffs a acabar jugando una semifinal de conferencia,
al año siguiente ganar la conferencia y jugar la final de la liga, perdiendo en el último partido contra Cocodrilos. Entonces, a nivel experiencia personal y deportiva, fue una de las mejores de mi vida. Espero en el futuro poder repetirla, porque creo que la liga vuelva a estar en auge y creo que vuelva a estar en el nivel que estaba hace años, y creo que volverán a ir otra vez grandes jugadores importados sumados al nivel altísimo de los jugadores venezolanos para hacer una liga profesional venezolana de las mejores de Sudamérica. ¿Cómo juegan los equipos de Luis Gil Torres? Está claro que para mí la base es la defensa. Creo que el equipo tiene que estar identificado por la defensa. La defensa es innegociable, el equipo debe ser sólido atrás para poder cerrar bien el rebote, y otra cosa importante es correr el contraataque, jugar llegando, tomar decisiones en transición y que sea un juego vistoso para el público. Y por último, y también como algo fundamental para los equipos que entreno, es en ataque compartir la pelota, pasar el balón. Yo creo que es una de las características tanto mías como de la selección española y que intento llevar a cualquier equipo que entreno. ¿Cómo se dio su llegada a Inglaterra? Tomé la decisión de ir a Londres con un doble objetivo. Por un lado, mejorar mi inglés, porque tenía claro que el baloncesto no solo era en España, era en el resto del mundo. Y por otro, trabajar con jóvenes, con los mejores jóvenes ingleses que tenían un potencial físico y técnico muy bueno, y con un objetivo claro de ayudar a la academia de Daniel Clark y Mark Clark allí en Inglaterra a poder mejorar a esos jóvenes y sobre todo a tomar mejores decisiones, que era un poco el aspecto del baloncesto que ellos querían mejorar, porque yo creo que técnica y físicamente eran muy buenos, pero era un poco saber tomar el qué, el cómo, el cuándo en cada decisión de baloncesto. En un momento dado, usted regresa a su país y luego comienza a dirigir al Zaragoza. En la Liga de las Américas tuve un problema personal importante. La verdad que ahí Bucaneros de La Guaira fue muy comprensivo y me permitió volverme a España para estar junto a mi familia. En ese impasse, mientras estaba en España, tuve la oportunidad de entrenar en técnico contra Zaragoza, que estaba a 1 hora de tren de mi casa, y tomé la decisión de estar con ellos durante los 10 últimos de temporada con el objetivo de intentar salvar el equipo. ¿Cómo es su relación con Sergio Escariolo? Uno de los mejores entrenadores del mundo. Lo primero, es un increíble gestor de recursos humanos, capaz de gestionar un staff de casi 30 personas para que cada uno haga su función y sacar el máximo rendimiento de ellos, a la vez que delega en ellos y confía para poder hacer su trabajo, y eso es una de las claves de un grupo de trabajo. Por otro lado, es un entrenador que tácticamente prepara como el mejor cada partido, en el cual prepara un plan A, B, C, incluso D, para que cualquier situación que se pueda dar en el partido la tenga controlada y, llegado ese momento, poder dar una solución o una respuesta a cualquier planteamiento del equipo contrario. Y luego es un entrenador que define perfectamente los roles en la selección. Cada jugador sabe cuál es su rol, cuál es su función, y cada jugador pone al servicio del equipo sus características, sus conocimientos por encima de su interés individual. O sea, lo importante es el equipo por encima del individuo, y eso creo que es una de las claves de cómo gestiona Sergio la selección española. ¿A qué se debe ese éxito que ha tenido la selección española de básquet en todas sus categorías en los últimos años? Creo que la clave de los éxitos de la selección son el trabajo que se hace en los clubs, que yo creo que es un trabajo extraordinario, y que los jugadores desde que son muy pequeños compiten más de 40 o 50 partidos al día, teniendo competiciones a nivel nacional, desde minibásquet hasta sub-18 y sub-20. Por otro lado, el trabajo que ha montado la federación con una estructura en la que se trabaja igual en las categorías inferiores que en la superior, que en las mayores, con lo cual cuando un jugador llega a la selección española tiene clara cuál es la filosofía y la forma de trabajo de la selección española. Y eso todo lleva a que el jugador español tenga un carácter competitivo y de comprensión del juego de los mejores del mundo. Y eso hace que pueda competir contra selecciones que son física y técnicamente mejores que las nuestras. Y yo creo que esa es la clave. Y yo creo que además la selección española tácticamente es una de las selecciones mejor preparadas del mundo, capaz de dar diferentes opciones tácticas a los diferentes rivales y a las diferentes situaciones del partido.
Los Juegos Olímpicos, una experiencia de otro nivel. Los Juegos Olímpicos sí que son una experiencia diferente que cualquier otra competición, porque es la convivencia de deportistas de todas las especialidades, en las que además durante esa convivencia puedes observar cómo cada uno trabaja, cómo utiliza diferentes técnicas, compartir experiencias y luego poderlas aplicar a tu deporte aunque no sea el mismo. Yo creo que eso sí que, independientemente del resultado, es la experiencia más increíble para un deportista, vivir unos Juegos Olímpicos representando a tu país y hacer la inauguración olímpica dando el paseo con la bandera de España alrededor del Estadio Olímpico es una experiencia inolvidable. ¿Cuáles son los entrenadores que más han influido en su carrera? Entrenadores han influido en mi carrera, sobre todo Sergio Scariolo, no solamente por estar con él ayudante en este momento, sino por haber seguido su carrera anteriormente, incluso haber asistido a 2 pretemporadas que él hizo tanto en Málaga hace casi 20 años y con el Real Madrid, que marcaron mucho mi forma de entender el baloncesto y cómo dirigir un grupo de personas. Y por otro lado también 2 entrenadores con los que he trabajado, que es Moncho López, que fue seleccionador nacional, fue el primero con el que trabajé en la selección española, y Chus Vidarreta, que fue mi entrenador jefe cuando jugamos el Campeonato de Europa de Zaragoza en el año 2004 que ganamos, y que creo que es uno de los entrenadores tácticamente mejores que hay, yo diría, no solo de Europa, casi del mundo, porque tácticamente es un entrenador que prepara al equipo para muchísimas situaciones con una riqueza táctica muy alta y que yo creo que está al nivel de los mejores del mundo. ¿Alguna anécdota que comentar de tu carrera, Luis? Anécdotas a lo largo de todos estos campeonatos, la verdad que ha habido muchas, pero bueno, quizá contar un poco lo que le comenté a Sergio cuando al final de los Juegos, cuando ganamos el Campeonato del Mundo y él había sido campeón también de la NBA con Toronto Raptors. Un poco le comenté que yo creo que ya no podía ir a mejor y que solamente podía ir a peor después de haber ganado los 2 campeonatos, pero la verdad que a pesar de esa frase que le dije en el momento, parece que la echa por tierra, porque no siendo favoritos en este último campeonato de Europa hemos vuelto a ser campeones de Europa y yo creo que espero que España sigamos compitiendo al máximo nivel en los siguientes campeonatos. ¿Cómo influyen factores como la cultura y la religión a la hora de trabajar en el extranjero? En cuanto a cómo influye la cultura y la religión en mi trabajo, pues claro que influye, porque la forma de trabajar del país en el que entrenas influye en tu forma de trabajar. Yo creo que tú no puedes trabajar igual independientemente del país donde trabajes. No se trabaja igual, por supuesto, en Venezuela que en Japón, que en España, que en Inglaterra, que son diferentes países. Yo creo que es bueno que el entrenador sea capaz de tener una capacidad de adaptación al país y saber un poco la forma de entender el trabajo de los jugadores que tienes. También su capacidad de entender el juego. Hay, yo creo, un tipo de jugadores en el mundo, ¿no? Que son jugadores más, entre comillas, robots, son más de recibir órdenes y de ejecutar, y otros de que tienen un talento y más de tomar decisiones. Y yo creo que como entrenador una de las claves para tener éxito en el extranjero es adaptarte a eso, al país, y para eso debes conocer su cultura, su religión e intentar adaptarte lo más posible. Ya para terminar, en caso de darle un consejo a esos jóvenes que recién comienzan en la práctica del baloncesto, ¿cuál sería? Por último, a los jóvenes, que decirles, pues por supuesto que lo primero que tienen que hacer con el baloncesto es divertirse. Y que aparte el baloncesto tiene que ser un medio también para estudiar, porque lo más importante son los estudios, primero porque es muy difícil llegar a ser profesional, y entonces hay que divertirse y estudiar como prioridad. Luego el trabajo, yo creo que el trabajo es innegociable, y el escuchar al entrenador y al staff y a los probadores físicos y a la gente que tienes alrededor, que son los que tienen la experiencia para poder ayudarte a hacer un buen camino y poder optar a esa pequeña posibilidad que tiene cada uno de ser profesional. Pero repito, diversión, trabajo, escuchar, yo creo que son las 3 palabras claves. Y así cerramos esta interesante charla con Luis Gil Torres. Agradecido por su tiempo y invitarlos a que estén pendientes de lo que se viene en el canal y los próximos videos. Muchísimas gracias.